Hola, muy buenas a todos. Los invito a este tutorial de iluminación en el Caribe. El proyecto tiene la pretensión de convertirse en una herramienta de trabajo para todas aquellas personas que de una u otra manera requieren una apuesta de iluminación para sus actividades artísticas. La carencia de conceptos básicos de iluminación, la inexistencia de programas específicos de formación de luminotécnicos han propiciado el terreno para que en nuestro medio teatral improvisemos la iluminación de nuestros espectáculos. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos establecer una dicotomía con el papel que puede jugar la iluminación dentro de una producción. Se puede hablar de que la luz contribuye al desarrollo de un espectáculo como un todo o que la luz sea la protagonista del espectáculo. En cualquiera de los dos casos, la luz es un elemento importante que contribuye a la creación de un hecho escénico o artístico. Ahora vamos a ver un poco más de conceptos básicos de iluminación. La iluminación, al igual que las demás disciplinas que convergen en un suceso espectacular como es el teatro, alcanzan su nivel recién en el siglo XX, cuando la tecnología adquiere el vuelo necesario para permitirle acompañar con solvencia y creatividad tanto los textos dramáticos como a los directores, vestuaristas, escenógrafos. En este espacio describiré aquí los pequeños grandes cambios tecnológicos cronológicamente acaecidos desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días. En Grecia, los encargados de proyectar y construir los anfiteatros enclavados en las colinas estudiaban la trayectoria del sol, y una vez finalizada su obra, cada representación que allí se desarrollaba se ubicaba a la hora determinada para que la luz le diera el carácter que se necesitaba. En Roma, a diferencia de los griegos, los romanos incorporaron el edificio teatral a la ciudad. Mediante su novedoso arco, el invento romano, la tribuna de mampostería se alzó para producir edificios espectaculares con una gran capacidad para albergar espectadores. Allí los entretenimientos también se desarrollaban a la luz del sol, pero esta era ingeniosamente manipulada por especialistas en maniobras con cuerdas y aparejos, marineros generalmente, quienes ubicados en la parte superior de esos coliseos manejaban cientos de velas blancas que generaban sombra protectora para los espectadores y también luces y sombras necesarias en las zonas del escenario que se deseaba iluminar. Más adelante vamos a hablar de la física de la luz, qué es la luz y elementos básicos de la iluminación. Ahora vamos a hablar, muchachos, de los fenómenos más característicos de los rayos de luz. Uno de los fenómenos más característicos de los rayos de luz es la reflexión. Supongamos que tenemos una superficie lisa, en este caso, y tenemos un rayo de luz de incidencia perpendicular a esa zona. Vemos que el rayo de luz sale con la misma incidencia en que el ángulo lo afecta. La reflexión es la característica que tienen los rayos de luz de poder ser reflejados en mayor o menor medida por la superficie sobre la que inciden, dependiendo su reflexión de las propiedades del material, superficies lisas o corrugadas brillantes. Ahora vamos a ver la incidencia de la luz en una superficie corrugada. Cuando tenemos una superficie corrugada, el ángulo de la luz hace que ésta tenga múltiples ángulos, por lo cual la luz va a ser un poco más difusa. ¿Ya? Aquí tenemos múltiples ángulos y aquí con una superficie lisa tenemos un solo ángulo que se convierte en el mismo ángulo de manera contraria. En la superficie corrugada tenemos un ángulo que entra, pero tenemos que la luz se difumina más. Estamos hablando del fenómeno de la reflexión. Ahora vamos a hablar del fenómeno de la difracción. La difracción se produce cuando un frente de onda, que es el que vemos acá, incide sobre un obstáculo y solo puede pasar parte de él. En esta parte que sobrepasa el obstáculo provoca un efecto de brillo desenfocado. Este efecto disminuye cuando aumenta el orificio. Acá tenemos el orificio y aquí tenemos la luz desenfocada que logra pasar por el orificio. Aquí el frente de onda, al chocarse con este obstáculo, muchas de esas ondas se reflejan, que es la que vemos acá, y solo pasa una parte por el orificio. Estamos hablando aquí del fenómeno de la difracción. Ahora vamos a hablar del fenómeno de la refracción.
La luz se propaga con una trayectoria rectilínea y una velocidad constante en cada medio. Cuando pasa de un medio de propagación a otro de diferente densidad, de aire a cristal, por ejemplo, sufre un cambio tanto en su trayectoria como en su velocidad. Aquí lo tenemos cuando tenemos una luz que pasa de un medio y que cambia el ángulo de densidad. Tenemos un fenómeno óptico. Cuando el ángulo de incidencia no es de 90 grados sobre la superficie, este efecto se conoce con el nombre de refracción, que es el que tenemos acá. Tenemos que la luz pasa de un medio a otro, ¿ya? Y que el ángulo de 90 grados cambia. Así que tenemos el fenómeno de refracción. Acá, con el fenómeno de polarización, tenemos que podemos eliminar brillos indeseados dependiendo del ángulo de incidencia y la longitud de onda. Tenemos acá el objeto polarizador, tenemos las ondas o los rayos de luz, ¿ya? Tenemos las ondas rechazadas y acá tenemos las ondas polarizadas. Esto es un fenómeno que lo podemos ver típicamente en los automóviles o en algunas ventanas que utilizan un cierto polarizado de color para que las ondas de luz entren con menor fuerza y que se matice un poco más el brillo. Este es el fenómeno de polarización. Hola, volvemos de nuevo. Vamos a ver que todos estos conceptos que hemos utilizado de reflexión, refracción, difracción y polarización van a ser utilizados mucho más adelante en el manejo de todos los reflectores que vamos a encontrar en la industria. Vamos a encontrar dispositivos escénicos con espejos que van a reflejar luz y vamos a encontrar dispositivos a nivel de luces que van a achicar o agrandar un poco más el haz de luz. Entonces nos vemos más adelante. Muchas gracias a todos.